Una vez más, bienvenidos al mensaje de esta noche, titulado El desafío del posmodernismo cuando la tormenta pase. En el libro de los Salmos, Salmo 107, versículo 25 en adelante dice: Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar se acallaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Hay un maravilloso himno titulado Oh buen maestro, despierta. Oh buen maestro, despierta. Ve, ruge la tempestad, la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, haya paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla do va el Señor hundirse no puede en el mar. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, haya paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. La historia maravillosa en los evangelios describe de cierta manera lo dicho por el salmista. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Cuáles son las tormentas que azotan tu barquito? ¿Cuáles son esos vientos amenazantes en el horizonte que están por llegar a tu existencia o a la mía? En este maravilloso libro titulado El deseado de todas las gentes, la autora nos da unos destellos y pinceladas maravillosos de la historia del libro de Mateo. Me voy a permitir leer algunos párrafos para que puedan percibir el contexto de esta historia. Durante todo el día, Jesucristo había estado enseñando y sanando. Y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las atendía, sin detenerse casi para comer o descansar. Las críticas maliciosas
y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente, hacían sus labores más pesadas y agobiadas. Jesús llegó a un momento que sintió cansancio, era normal, natural. Cansancio no solamente por estar ministrando, pero se sintió cansado por las críticas severas, las acusaciones que se levantaban en su contra por aquellos que decían ser líderes religiosos, los así llamados fariseos. Continúo la lectura. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre las aguas. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre aquellas aguas. El sol se había puesto, y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaba con hundirlos. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago, habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero esta tempestad era diferente. Ahora su fuerza y su valor no les servía de nada. Se hallaban impotentes en las garras de aquella tempestad furiosa y desesperaron al ver cómo era que su barco se estaba hundiendo poco a poco. ¿Acaso esta historia no describe algún momento de tu vida o mi vida similar al de los apóstoles? ¿Acaso no puede ser que en alguna etapa de la existencia tuya o mía, nuestra pequeña embarcación ha sido azotada por los vientos y llegamos al punto de pensar que estamos por hundirnos? En esta sociedad posmoderna se ha llegado a expresar que en la sociedad que vivimos, en el contexto que vivimos hoy día, todo es sumergible. El hogar, el matrimonio, tu economía, tus finanzas, tu trabajo, la política, la religión, la educación, la medicina, la ciencia, todo es sumergible, porque los posmodernos están aferrados que quieren deconstruir, derrumbar todos los sistemas que hasta aquí se han construido. Seguimos con la historia. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo de la embarcación. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única y verdadera esperanza. Si tan solo pudiésemos reconocer que Jesús no ha abandonado nuestra barca. Jesús no se ha ido lejos y nos ha dejado solos enfrentar las tempestades de la vida. Él va contigo como lo va conmigo. Él está a tu lado, Él está a mi lado. Nosotros no vamos solos. Y es importante recordar siempre que en medio de las tempestades más furiosas, Él es nuestra única esperanza. Maestro, maestro, exclamaron aquellos discípulos llenos de temor y de incredulidad. En Jesús encontraban su única esperanza. En su desamparo y desesperación habían clamado por la ayuda del Maestro. Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el ruido de la tempestad y el viento, y no recibían respuesta.
Con cuánta frecuencia a nosotros nos puede suceder algo similar, que hemos clamado, hemos buscado, hemos orado, hemos implorado. Algunos quizás hasta han rezado y no han recibido respuesta. Quiero recordarte que el Señor no está lejos de tu vida y la mía. El Señor está a nuestro lado. Él va caminando a nuestro lado. Sus voces ahora habían sido anegadas, eclipsadas por el rugido de la tempestad. Aquellos gritos y clamores no recibieron respuesta por un momento. Y fue entonces cuando la duda y la incredulidad inundó sus corazones. Así como su barco estaba siendo inundado, su alma y su mente y su ser se inundó de incredulidad. Comenzaron a hablar entre sí. Tú eres el culpable de que la barca se está hundiendo. No, tú eres culpable. Y seguramente Pedro acusó a Tomás, o Tomás a Natanael, o alguno de ellos acusaron a Mateo. O quizás culparon a Cristo de que la barca se estaba hundiendo. Pero el que avanza por la vida seguro de que Cristo está a su lado, no puede y no debe proclamar palabras de incertidumbre, de división o de crítica, porque Cristo está a nuestro lado. La barca no va a hundirse. Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaban hundiendo. El barco ya estaba siendo sumergido por aquellas olas bravías. Dentro de un momento, en un instante, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientes aguas. ¿Con cuánta frecuencia no te has sentido así y yo me he sentido así? Sentimos que clamamos a Dios y no hay respuesta. Y no nos damos cuenta que en realidad es la tormenta la que interpone sus nubes, su viento, sus ruidos, sus rugidos, y nos impide escuchar la voz de Dios. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto, los vientos y la tempestad. Con asombro y desesperación volvieron a exclamar: Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando por sobrevivir? Sus clamores despertaron a Jesucristo. Pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron los apóstoles paz, la paz del cielo reflejada en el rostro del Maestro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a Él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Fue entonces cuando el Maestro levantó su mano y exclamó: Calla y enmudece. La tempestad cesó. Las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. ¡Qué maravilloso! En el libro de Apocalipsis nos dice que Jesucristo es la estrella de la mañana. ¿Cuántos en medio de la tempestad de la vida no logran mirar el rostro de Cristo? No logran observar que los rayos del cielo están iluminando sus vidas y no se dan cuenta que la estrella que guió a los pastores al pesebre es la misma estrella que quiere guiar tu vida y la mía al puerto seguro. Esa estrella es Jesucristo. El barco descansaba ahora sobre el mar sereno.
Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús preguntó con tristeza: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? El silencio cayó sobre sus discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes. Pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de ese tumulto entre todas las embarcaciones. ¡Qué maravilloso! En nuestra vida, en nuestro contexto hoy día, rodeados de esta pandemia, se escuchan noticias de familias golpeadas, hombres y mujeres azotados por estos vientos gélidos que nos han rodeado. Y no solamente nuestra comunidad, el mundo entero. Conversaba el otro día con un ministro, colega, y me expresaba algo de sus preocupaciones. Y me llamó la atención porque me dice: pareciera ser que en mi congregación se levantó un torbellino interno. Hay pláticas, hay conversaciones de incredulidad, de división. Y me decía el colega: no es posible. Estamos rodeados de una pandemia en la tierra y también dentro de estas comunidades religiosas. ¿Acaso no se dan cuenta de la tormenta que nos rodea para levantar una tormenta interna? Los barcos que habían decidido acompañar sus tripulantes, que deseaban acompañar al Maestro, también fueron azotados por aquellos vientos y aquella tormenta. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos con otros, que se estaban golpeando. Y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado, sin embargo, el milagro del poder de la palabra de Cristo. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. Y la razón era que en su corazón no había temor. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como es que él descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el mismo poder de Dios el Padre. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también nosotros hemos de confiar en nuestro Salvador. Esto es solemne, es significativo. Ni aún en ese momento Jesús confió en la omnipotencia que era de Él. Él siempre dependió de su Padre, de la palabra del Padre, de la voluntad del Padre, del plan misionero del Padre, de la omnisapiencia del Padre, de la omnipresencia del Padre. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. La tormenta los tomó por sorpresa, y como no había paz en su corazón, la tormenta les llenó el corazón de incredulidad, de críticas, de acusaciones fuertes unos contra otros. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de la presencia de Jesús. Y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él. Y fue entonces que Él les ayudó. Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos, cuando las tempestades de la tentación nos rodean
y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren. Batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno todopoderoso que está allí para ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Esperamos que otros hagan de acuerdo a nuestras voluntades y nos convertimos en el centro de nuestro propio universo. Y dejamos a un lado a Cristo Salvador, su presencia, su amor, su gracia, su poder, su palabra. Confiamos en nuestras propias capacidades. Entonces, en el momento de la derrota, es cuando nos acordamos de Jesús y es cuando clamamos a Él para que nos salve. Pero una cosa es cierta: aún en esos momentos no habremos de clamar en vano. Aunque Él con tristeza reprenda nuestra incredulidad y confianza propia, nunca dejará de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos que la incredulidad nos anegue y nos ahogue. Si Cristo está en el corazón, entonces la paz de Dios está con nosotros. La fe viva en el Redentor se serenará el mar impetuoso de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará entonces del peligro. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual importante para nuestros días. La vida de cada hombre y mujer testifica acerca de las verdades de la palabra escrita. Los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estar quietos. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Qué lamentable que el pecado haya destituido, alejado, arrancado la paz de nuestros corazones. Preferimos cederle el lugar a los pleitos, a las disensiones, a las divisiones, a las críticas, como aquellos fariseos que no encontraban en Cristo algo para alabarle, algo para honrarle. Siempre que miraban a Cristo era de alguna manera oportunidad para hablar sigilosamente a sus espaldas y traicionarle, darle el golpe de muerte, que era lo que en realidad buscaban. No hay paz para los impíos. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por la facultad humana. Puede ser que tú y yo seamos muy inteligentes para las mates, para la física, la biología, la ciencia, la filosofía, la historia. Pero hay una sabiduría que no debemos menospreciar, y es la sabiduría para la salvación. Tú y yo tenemos que decidir si hemos de ir en el camino humilde, siguiendo las enseñanzas del Maestro de los Maestros, si hemos de depender del poder del Dios Todopoderoso para aquellos momentos de oposición y vientos violentos. Qué importante es que en los días de paz, en los días de serena calma en tu vida y en la mía, aprovechemos el tiempo para preparar nuestra alma, mente, cuerpo y espíritu para los tiempos difíciles que vendrán. Qué importante es hoy y cada momento de la existencia recordar que Cristo va con nosotros en nuestra pequeña barca. Mientras el yo no está subyugado, no podremos encontrar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por la facultad humana. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra poderosa del Omnipotente: calla y enmudece. Si dependemos del poder de Dios, solamente Dios podrá declarar la paz
cuando tú y yo pasemos en medio de esas tormentas. Su gracia, que reconcilia el alma con el Padre, calmará las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón habrá de encontrar descanso. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan las aguas. Alégranse luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. ¿Anhelas llegar a ese puerto eterno? Hay un solo capitán para tu vida y la mía. Su nombre es Jesucristo. No pierdas tiempo en disensiones, en críticas, en divisiones. No pierdas el tiempo como los apóstoles. Estaban rodeados ya de la tormenta y ellos en su pequeño barquito tenían su propia tormenta de críticas y censuras, siendo que el amado Maestro iba con ellos. No se dieron cuenta que el poder del Dios Todopoderoso estaba a punto de manifestarse y su corazón, lleno de esos pleitos, no estaba preparado siquiera para recibir esa bendición. Por eso la Escritura nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Deseo concluir con las palabras de un maravilloso poema de 1800 de autor desconocido, titulado Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, celos o pleitos, pues descubriremos que todos hemos sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por aquellos que se han ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a su lado. Y quizá el viejo pobre de aquella esquina no era nada menos ni nada más que Dios disfrazado pidiéndote una moneda. Nunca preguntaste el nombre porque estabas demasiado apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como tú nos habías soñado.